Hubo un tiempo en que el silencio fue más pesado que cualquier palabra. Un tiempo en que la esposa de Mario Pineira caminaba por la casa con una tristeza que no hacía ruido, pero que lo llenaba todo. No era una tristeza repentina ni caprichosa, era una que se fue formando poco a poco, como una grieta que empieza siendo invisible y termina partiendo una pared entera. Ella había amado, había creído, había esperado. Y, sin embargo, llegó un momento en que ya no pudo más. Dicen que el cansancio del alma no avisa. Simplemente un día despiertas y te das cuenta de que has estado soportando demasiado. Así se sentía ella, agotada de justificar, cansada de perdonar, herida por promesas que se repetían una y otra vez, pero que nunca se cumplían del todo. Porque aunque Mario le decía que solo tenía ojos para ella, las sombras de otras mujeres aparecían una y otra vez, como pruebas silenciosas de una verdad que ella no quería aceptar, pero que ya no podía negar. Pues no fue fácil llegar a ese punto. Antes hubo discusiones en voz baja, noches de llanto en soledad, preguntas sin respuesta y miradas que evitaban encontrarse. Ella sabía lo que estaba pasando, lo había descubierto en más de una ocasión. Y cada descubrimiento era como volver a caer desde el mismo lugar, con la esperanza de que esta vez doliera menos. Pero no dolía menos, dolía más, porque cuando el engaño se repite, no solo se rompe la confianza, también se rompe la dignidad de quien sigue esperando un cambio que nunca llega. En su interior se libraba una batalla constante. Por un lado, estaba la mujer que había prometido estar ahí, la esposa que defendía su lugar, la historia construida con esfuerzo y sacrificio. Por el otro, estaba una mujer cansada de sentirse desplazada, de sentirse, la otra, dentro de su propio matrimonio. Esa frase, me siento la otra y yo soy tu esposa, no nació de la nada. Nació de años de sentirse invisible, comparada, minimizada. Nació del dolor de amar a alguien que parecía repartir su atención sin medir las consecuencias. Cuando finalmente rompió el silencio, no lo hizo por venganza ni por espectáculo. Lo hizo porque su corazón ya no podía cargar más con todo lo que había callado. Frente a él, con la voz temblorosa pero firme, dijo lo que llevaba tanto tiempo guardando, que ya no quería seguir sufriendo, que había pensado en el divorcio, que no podía continuar viviendo en una relación donde el amor se decía con palabras, pero se negaba con los hechos. Aquellas palabras no fueron un impulso, fueron el resultado de un proceso largo y doloroso. Mario, por su parte, respondió como tantas otras veces, negando, prometiendo, asegurando que no mentía, que solo la amaba a ella. Yo no te estoy mintiendo, yo solo tengo ojos para ti, le decía. Y quizá, en su propia versión de la historia, esas palabras tenían sentido. Pero para ella ya no bastaban. Porque cuando una mujer ha visto demasiado, cuando ha descubierto demasiadas verdades incómodas, las promesas pierden valor. Las palabras, por más dulces que suenen, ya no logran tapar las heridas abiertas. Con el paso del tiempo, alrededor de esta historia comenzaron a circular murmullos. Personas cercanas, conocidos, voces externas empezaron a preguntarse qué había detrás de todo aquello. Algunos hablaban de rumores, otros de secretos que nunca salieron completamente a la luz. Se decía que la relación estaba rota desde hacía mucho, que la apariencia de normalidad solo era una fachada. Otros afirmaban que ella había soportado más de lo que cualquiera podría soportar, y que su confesión fue un acto de valentía, no de debilidad. Pues lo cierto es que nadie puede medir exactamente el dolor que se vive puertas adentro. Nadie sabe lo que significa amar y, al mismo tiempo, sentirse traicionada una y otra vez. Nadie entiende del todo lo que pasa por la mente de una mujer que lucha entre quedarse por costumbre o irse para salvarse a sí misma. Y en ese contexto, la decisión de hablar, de decir, ya no puedo, se convierte en un momento crucial, casi definitivo. Hay quienes aseguran que esa confesión, hecha antes de la muerte de Mario, marcó un antes y un después. Que fue como quitarse un peso del pecho, aunque el final se acercara. Para ella, decir la verdad era necesario, aunque doliera, aunque removiera culpas, aunque dejara preguntas sin responder. No quería irse ni quedarse con la sensación de haber callado hasta el último momento. Detrás de todo esto quedó un eco de tristeza, de oportunidades perdidas, de un amor que pudo haber sido distinto. Quedó también la reflexión sobre cuántas veces las personas prefieren negar la realidad antes que enfrentarla, y cuántas veces quien más ama es quien más termina lastimado. La historia no se resume solo en engaños o promesas rotas. Se resume en una mujer que llegó a su límite, que entendió que el amor no debería doler así, y que decidió alzar la voz cuando ya no tenía fuerzas para seguir fingiendo. Hoy, cuando se habla de lo ocurrido, muchos se preguntan qué habría pasado si las cosas se hubieran dicho antes, si las acciones hubieran acompañado a las palabras, si el respeto hubiera sido una prioridad desde el inicio.
Son preguntas que quedan flotando, sin respuestas claras. Lo único evidente es que el silencio, cuando se prolonga demasiado, termina convirtiéndose en una herida profunda. Y así, entre rumores, versiones y emociones a flor de piel, queda la imagen de una esposa que ya no quiso ser la que espera, la que perdona todo, la que se conforma con migajas de atención. Quiso ser escuchada, reconocida, respetada. Aunque fuera tarde, aunque doliera, aunque el final estuviera cerca. Porque a veces, decir la verdad es el último acto de amor propio que le queda a alguien que ha dado demasiado. Pues el rumor creció como suelen crecer las verdades incómodas, en voz baja al principio, casi como un susurro que nadie quería escuchar, hasta que se volvió imposible de ignorar. Dentro de la familia, el ambiente se volvió denso, cargado de miradas incómodas, silencios prolongados y conversaciones interrumpidas cuando ella entraba a la habitación. Ya no era solo el dolor íntimo de un matrimonio quebrado, ahora era una herida expuesta, observada, comentada, juzgada. Ella sentía que la casa ya no era un refugio. Cada rincón le recordaba lo que había callado durante años, lo que había tolerado por amor, por miedo, por costumbre. Había días en que despertaba con una sola idea rondándole la cabeza: irse. Salir por esa puerta y no mirar atrás. Abandonar todo, renunciar a esa vida que desde afuera parecía estable, pero que por dentro estaba llena de grietas. No se trataba de un impulso, sino de una necesidad profunda de respirar sin culpa. En más de una ocasión lo dijo con claridad, casi suplicando ser entendida: el matrimonio no siempre es felicidad. No todo es color de rosa, no todo es sonreír para las fotos familiares ni fingir que todo está bien frente a los demás. Ella lo confesaba una y otra vez, con la voz cansada, con los ojos apagados, tratando de explicar que el amor también se desgasta cuando no se cuida. Que no basta con decir, te amo, si las acciones contradicen esas palabras. Pero sus confesiones muchas veces caían en oídos que no querían escuchar. Dentro de la familia de Mario, especialmente desde la figura de la suegra, las respuestas no siempre fueron comprensivas. Hubo frases que, lejos de aliviar, terminaron hiriendo más. Si quieres andar así es porque eres insegura, le llegó a decir. Palabras simples, dichas quizás sin medir su peso, pero que se clavaron como espinas. Porque no era inseguridad lo que ella sentía, era cansancio. No era desconfianza sin razón, era experiencia acumulada. Ese tipo de comentarios la hicieron sentirse aún más sola. Como si su dolor fuera exagerado, como si su sufrimiento no tuviera justificación. Como si el problema no fueran las infidelidades repetidas, sino su reacción ante ellas. Y esa es una de las cargas más pesadas que puede llevar una persona, cuando, además de sufrir, le hacen creer que está mal por sentirse como se siente. La presión familiar fue aumentando. Algunos le aconsejaban paciencia, otros le pedían que pensara en la familia, en la imagen, en lo que dirían los demás. Pocos se detenían a preguntarle cómo estaba realmente, qué necesitaba, cuánto más podía soportar. Ella, mientras tanto, se iba apagando por dentro. Porque cuando una mujer expresa su deseo de irse, de abandonar todo, no es porque no haya amado, sino porque ya lo ha dado todo. Mario, atrapado entre las versiones, entre su propia negación y las tensiones familiares, seguía intentando sostener una realidad que ya se desmoronaba. Promesas, explicaciones, intentos de minimizar lo ocurrido. Pero para ella ya no era suficiente. Cada rumor que circulaba, cada comentario, cada discusión, reforzaba la idea de que quedarse significaba seguir perdiéndose a sí misma. La casa se volvió un lugar hostil. No por gritos constantes, sino por el peso emocional que se respiraba en el aire. Ella caminaba por los pasillos sintiéndose una extraña, como si ya no perteneciera ahí. Pensaba en irse sin hacer ruido, sin escándalos, sin dramatismos. Solo irse, porque a veces marcharse no es huir, sino salvarse. Las palabras de la suegra resonaban en su mente más de lo que quisiera admitir. Si eres insegura, esa frase se repetía como un eco cruel. Y entonces se preguntaba, ¿en qué momento defender su dignidad se volvió sinónimo de inseguridad? ¿Desde cuándo pedir respeto es exagerar? Esas preguntas no encontraban respuesta, pero le abrían los ojos a una verdad dolorosa: no todos están dispuestos a reconocer el daño cuando hacerlo implica aceptar errores. El rumor, lejos de apagarse, terminó confirmando lo que ella ya sabía. Que su dolor no era imaginario. Que algo estaba profundamente mal. Y que, aunque muchos intentaran normalizarlo, ella no tenía por qué resignarse a vivir así. En su interior comenzó a crecer una certeza silenciosa: no quería seguir justificando lo injustificable. Hablar de renunciar a todo no era solo dejar una casa o un matrimonio, era soltar una identidad construida durante años. Era aceptar que el amor, a veces, no alcanza.
Que hay relaciones que, aunque comenzaron con ilusión, terminan convirtiéndose en un lugar donde uno se pierde. Y esa aceptación duele, pero también libera. Ella sabía que, dijera lo que dijera, siempre habría alguien dispuesto a minimizar su experiencia. Pero también entendió que su verdad no necesitaba aprobación ajena para ser válida. Había llegado al límite, y ese límite merecía respeto. No quería seguir viviendo en un entorno donde su tristeza era cuestionada y su sufrimiento, relativizado. Así, entre rumores familiares, frases hirientes y una decisión que maduraba en silencio, la esposa de Mario Pineda fue comprendiendo que no todos los finales son fracasos. Algunos son actos de valentía. Algunos son la única manera de recuperar la paz que se perdió intentando sostener algo que ya estaba roto. Porque no todo matrimonio es felicidad, y reconocerlo no es debilidad, es honestidad con uno mismo. La vida de Mario Pineda estuvo marcada por contrastes profundos, por luces y sombras que se entrelazaron tanto en su carrera como en su historia personal. Para quienes lo conocieron de cerca, no fue un hombre sencillo de entender. Para quienes solo vieron una parte de su vida desde fuera, quedó la imagen incompleta de alguien que parecía tenerlo todo, pero que en realidad cargaba con conflictos que nunca supo o nunca quiso resolver del todo. Y desde muy joven, Mario mostró ambición y carácter. Era de esas personas que no pasaban desapercibidas, decidido, seguro en apariencia, con una forma de hablar que transmitía firmeza. En su carrera, supo abrirse camino con esfuerzo y perseverancia. Trabajó duro para construir un nombre, para ganar respeto y reconocimiento. No todo le fue regalado, hubo sacrificios, largas jornadas y momentos de presión que moldearon su personalidad. Con el tiempo, logró cierta estabilidad profesional que le permitió proyectar una vida sólida ante los demás. Sin embargo, mientras su carrera avanzaba, su mundo personal comenzaba a fracturarse lentamente. En su vida sentimental, Mario se casó con una mujer que creyó en él, que apostó por la relación y que lo acompañó en sus procesos más importantes. Al inicio, como en muchas historias, hubo ilusión, planes, promesas de un futuro compartido. Pero con el paso de los años, algo empezó a romperse en silencio. La vida personal de Mario estuvo marcada por decisiones que terminaron teniendo un alto costo emocional. Las infidelidades, los engaños repetidos y las verdades a medias fueron erosionando el matrimonio. Aunque él insistía en que amaba a su esposa, sus actos decían otra cosa. Y cuando las palabras no coinciden con los hechos, el daño se vuelve inevitable. Su esposa lo descubrió en varias ocasiones, y cada descubrimiento dejó una herida más profunda que la anterior. Mario, lejos de enfrentar de raíz la situación, optó muchas veces por negar, minimizar o prometer cambios que no se sostenían en el tiempo. Esa actitud terminó por desgastar por completo a la mujer que estaba a su lado. Ella comenzó a sentirse desplazada, anulada, como si ya no tuviera un lugar real en su propia relación. Llegó incluso a expresar algo devastador, sentirse, la otra, siendo la esposa legítima. El entorno familiar tampoco ayudó a sanar las heridas. Los rumores se hicieron cada vez más fuertes, y dentro de la familia comenzaron las tensiones, los juicios y las frases que dolían más que el silencio. En lugar de apoyo, ella recibió cuestionamientos. En lugar de comprensión, recibió acusaciones de inseguridad. Todo eso fue empujándola al límite, hasta que llegó el momento en que ya no quiso seguir. Antes del final de Mario, ocurrió una de las escenas más dolorosas de esta historia. Su esposa rompió el silencio frente a él y confesó algo que llevaba mucho tiempo guardando, que ya no quería seguir sufriendo, que había pensado seriamente en el divorcio, que el matrimonio no era felicidad y que no todo era color de rosa. No fue una confesión impulsiva, fue el resultado de años de desgaste emocional. Fue una verdad dicha desde el cansancio más profundo. Mario respondió como tantas otras veces, asegurando que no mentía, que solo tenía ojos para ella. Pero para entonces, esas palabras ya no tenían el mismo peso. Su esposa ya había cruzado un punto sin retorno. Había entendido que el amor no puede sostenerse solo con promesas, y que quedarse significaba seguir perdiéndose a sí misma. El final de Mario Pineda fue triste, no solo por su partida, sino por todo lo que quedó inconcluso. Quedaron conversaciones pendientes, culpas no resueltas, heridas abiertas. Su muerte dejó un vacío lleno de preguntas. ¿Qué habría pasado si hubiera escuchado antes? ¿Si hubiera cambiado a tiempo? ¿Si hubiera valorado lo que tenía cuando aún podía salvarse? Su historia no termina como una tragedia espectacular, sino como una tragedia silenciosa. La de un hombre que, pese a sus logros profesionales, no supo cuidar su vida personal. La de alguien que tuvo amor, pero no supo protegerlo. La de una familia marcada por el dolor, los rumores y la sensación de que muchas cosas pudieron ser diferentes. Hoy, al hablar de Mario Pineda, su biografía no puede separarse de su triste final.
Porque su vida es también un recordatorio de que el éxito exterior no garantiza la paz interior, y de que las decisiones que se toman en lo íntimo pueden definirlo todo. Su historia deja una enseñanza dura, pero real. Cuando no se enfrenta la verdad a tiempo, cuando se hiere a quienes más aman, el final rara vez es feliz. Pues tras su partida, el silencio que quedó fue distinto a todos los anteriores. Ya no era el silencio tenso de las discusiones no resueltas ni el de las miradas esquivas dentro de la casa. Era un silencio definitivo, pesado, que obligó a todos a mirar hacia atrás y preguntarse en qué momento todo se salió de control. Para su esposa, el duelo no fue simple ni lineal. A la tristeza se le mezclaron emociones difíciles de nombrar: culpa por lo no dicho antes, alivio por el sufrimiento que por fin terminaba, y una profunda pena por lo que pudo haber sido y nunca fue. La figura de Mario Pineda comenzó entonces a reconstruirse desde la memoria de quienes lo rodearon. Algunos recordaban al hombre trabajador, al que no se rendía fácilmente, al que sabía imponerse con carácter. Otros no podían separar su recuerdo del dolor que dejó, de las decisiones que marcaron a su familia, de las heridas emocionales que nunca sanaron del todo. Su vida quedó suspendida entre esas dos versiones, sin que ninguna lograra imponerse completamente sobre la otra. Para su esposa, hablar de él después de su muerte fue un acto complejo. No quiso convertirlo en un villano, pero tampoco podía idealizarlo. Reconocía que hubo amor, momentos buenos, risas compartidas, sueños en común. Pero también reconocía el desgaste, la humillación silenciosa, la tristeza acumulada. Entendió que amar no significa justificarlo todo, y que contar su verdad no era traicionar la memoria de Mario, sino honrar su propia historia. Con el tiempo, los rumores que tanto daño habían hecho empezaron a perder fuerza. Ya no había un matrimonio que defender ni una apariencia que sostener. Solo quedaban las consecuencias. La familia tuvo que enfrentarse a lo que antes evitaba: aceptar que no todo estaba bien, que el dolor de ella no era exageración, y que muchas señales fueron ignoradas. Para algunos, esa toma de conciencia llegó demasiado tarde. La carrera de Mario, vista en retrospectiva, quedó como un aspecto importante, pero incompleto, de su vida. Sus logros profesionales no desaparecieron, pero tampoco lograron eclipsar su historia personal. Quedó claro que el reconocimiento externo no siempre compensa. Esperemos que el video haya sido de tu agrado, déjanos tu comentario, vale mucho.